Estimados oyentes, queridos compañeros, buenas tardes. Daniel Galacio tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 2 de julio del 2024, posible, como siempre lo afirmo, gracias a la operación técnica en estudio de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y de la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a leer hoy un trabajo de John William Cook, La lucha por la liberación nacional, que fue leído allá por el noviembre del 59 en el Congreso justamente de la Liberación Nacional. Notaremos que más allá del contexto histórico en donde se desarrolló esta charla, vamos a encontrarnos justamente con aseveraciones, conceptos y posiciones políticas bastante interesante respecto de lo que es la conducción y la lucha del movimiento nacional. Por eso lo trajimos hoy, a nuestra mesa de trabajo para compartirlo con ustedes. Un clima de rebeldías individuales, decía Cook, puede durar indefinidamente sin afectar al régimen que las provoca. Solamente cuando la rebeldía está coordinada y encauzada en un movimiento de liberación, adquiere la eficacia necesaria para luchar con éxito. Si solamente se tratase de fijar un programa con destino a la fuerza política a la que pertenezco, la tarea sería más fácil y mis enfoques ganarían precisión. Expondría, con vistas a un movimiento unido en torno a una jefatura indiscutida, con un alto grado de disciplina y cohesión, basadas en la comunidad ideológica y en motivaciones sentimentales. Pero, de la misma manera que declaro que no puede haber liberación sin el peronismo, reconozco que tampoco podrá serla exclusivamente el peronismo. La tarea requiere una movilización popular muy vasta, una gran política de masas, orientada por un programa que sea al mismo tiempo inflexible en el mantenimiento de ciertos principios fundamentales y suficientemente amplio como para superar los particularismos ideológicos de sectores que coinciden en el propósito común. Por eso, lo primero a considerar es cuál sea este propósito común. Si únicamente se buscase terminar con este gobierno que nos oprime, se refiere al gobierno de Arturo Frondizi, y avergüenza, deberíamos actuar en común con casi todos los partidos del país que, con diferentes grados de agresividad, proclaman su oposición al mismo y buscan diversas formas de cambiar su política, desde las persuasivas hasta el cuartelazo. Si en cambio deseamos eliminar las posibilidades de que existan un gobierno semejante y una política semejante, entonces hay que prescindir de muchos aliados circunstanciales. Todo planteo para la lucha, continúa diciendo Cook, debe partir del conocimiento de nuestra situación de país semicolonial, integrante de un continente semicolonial. La crisis económica, política y social que los sirvientes de la oligarquía terrateniente argentina y de la Gran Bretaña crearon y desarrollaron hasta sus últimas consecuencias a partir de septiembre de 1955, se descarga en una solución a costa de las grandes masas populares. Para comprender el sentido criminal de la política Prebisch, Frigerio, Alzogaray, hay que recordar que el futuro nacional depende de la superación de la contradicción económica, política y social entre la entidad nación-pueblo y la unidad oligárquico-imperialista. Esta contradicción en el orden económico se manifiesta en las exigencias, cada ciclo crecientes, del desarrollo industrial y por las posibilidades, cada ciclo decrecientes, de una economía agropecuaria desarrollada para servir a los intereses de la entente formada por el grupo de monopolistas de la tierra, es decir, explotadores de la renta de invernaderos de la provincia de Buenos Aires y la llamada zona cerealera, el comercio importador de la capital, los propios grupos industrializadores de la carne y la Gran Bretaña. El golpe reaccionario del 16 de septiembre fue un serio esfuerzo para restaurar el antiguo sistema de la entente. El imperialismo yanqui y la gran burguesía industrial lo apoyaron, en definitiva, colocando por encima de toda otra consideración la necesidad de echar abajo un gobierno popular basamentado en la clase obrera.
En las elecciones de 1958, el equipo setembrino perdió el poder político, pero haciendo uso de la fuerza que conservaba, presionó hasta lograr que el gobierno adoptase una línea de acción consecuente con las necesidades de la oligarquía. Algunos teóricos provenientes de la izquierda, dice Cook, partiendo de la tesis exacta de la decadencia del imperialismo, hicieron la apología de un plan de desarrollo económico bajo la hegemonía de los Estados Unidos. Desde sus posiciones burocráticas, ignoraron que las concesiones al imperialismo estadounidense no impidieron nuevas concesiones a Gran Bretaña, por cuanto la Argentina es zona de coexistencia entre las potencias coloniales anglosajonas. Dando inicio a la ilustración musical correspondiente al programa al día de la fecha, lo hacíamos escuchando a Roberto Grela y su virtuosa guitarra de tango en una composición que le dedicó a su barrio titulada A San Telmo, del mismo en Roberto Grela en colaboración con Héctor Ayala. El ingeniero Alzogaray acaba de afirmar, dice el Cook, que la prédica antiimperialista constituye una pamplina, siguiendo en eso la línea de pensamiento de la gran prensa comercial. La clase dirigente argentina, tanto la que participa del gobierno como la que está fuera de él o contra él, practica todas las astucias del idealismo burgués. La verdad objetiva del imperialismo, impidiendo el desarrollo armónico independiente de las 20 repúblicas latinoamericanas, es algo que no debe difundirse ni comprenderse. Por lo tanto, niegan esa verdad. Desgraciadamente, el imperialismo está presente en la estructura política de América Latina, con sus 20 soberanías teóricas
encubriendo la deformación geográfica y el infraconsumo. Cualquier política de liberación debe ser, por sobre todo, antiimperialista. La oligarquía nativa es un subproducto que solamente será eliminado cuando se liquide la influencia del imperialismo. La lucha entonces, dice Cook, es de liberación nacional para liberar el país y alcanzar su triunfo definitivo en el momento aún lejano en que América Latina constituya una unidad real y libre de la opresión de los grandes centros cíclicos. La oligarquía intenta distraer la atención del pueblo de este núcleo central de la problemática americana, ya sea negando la existencia del imperialismo, ya sea superponiéndole otros que, con la ayuda de la maquinaria de propaganda, presenta como más urgentes o fundamentales. Es así como quiere desviar las energías de la liberación hablando de la defensa de Occidente o de la supervivencia de valores culturales grecolatinos. De paso, puede arrojar la sospecha de comunista sobre cualquiera que persista en agitar las causas reales de la inferioridad americana. No hay operación mental que pueda convencer a una masa alertada de que esos valores culturales, políticos y religiosos están identificados con posiciones prácticas en la lucha por la hegemonía mundial y el mantenimiento de los mercados. Si los franceses en Argelia, dice Cook, o los ingleses en Kenia son los representantes de un orden ético-cultural, entonces la conclusión sería desear cuanto antes la quiebra de ese sistema y no la solidaridad con los cruzados de la civilización occidental. Los países imperialistas, que eran eslogan espiritualistas para encubrir la expoliación colonial, pero los pueblos han alcanzado ya un alto grado de madurez y saben que la única división mundial auténtica en este siglo es la de países oprimidos y países opresores. Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos porque ellas también están en la línea o en la lista de las víctimas. El peronismo planteó, expresa Cook por primera vez, la posibilidad de un antiimperialismo práctico, desarrollado en medidas concretas que comprendían un sistema defensivo. Al antiimperialismo romántico y teórico, en que tuvo que refugiarse la generación precursora de Manuel Ugarte, y al antiimperialismo parcial, inorgánico, sentimental de Irigoyen, sigue un antiimperialismo práctico y formando parte de un sistema coherente apoyado en las masas desposeídas. Analizar si llegó hasta el límite de sus posibilidades en la contingencia histórica en la que le tocó actuar es materia ajena a este trabajo. Mientras la idea esfumada y retórica del mundo nuevo que proclamó Irigoyen atrajo a una parte magnífica de la juventud argentina que le dedicó sin éxito sus esfuerzos, las instituciones que manejaba la oligarquía y su propio partido la arrinconaron en el osario de las buenas intenciones. El antiimperialismo posterior a 1945 no solamente fue la primera realización amplia en el terreno práctico, sino que terminó con la servidumbre intelectual. Las enseñanzas de los maestros como Scalabrini Ortiz, dice Cook, se incorporaron al lenguaje y a los objetivos del pueblo. La composición social del peronismo dio la única base posible para la lucha efectiva: el proletariado y los trabajadores del campo.
Escuchábamos Ausencia, un tango de Mario Gomila y Alberto Castellanos, en la virtuosa guitarra de Roberto Guerella. Tan profundo fue el cambio, dice Cook, que el principal partido opositor, la Unión Cívica Radical, no pudo persistir en su programa y en su lenguaje preperonista. En su seno triunfó la línea irigoyenista. Aunque su formulación tenía semejanzas con la del peronismo, eso no implicó, sin embargo, que se hubiese producido una aceptación real de los nuevos puntos de vista. El programa, en realidad, estaba arrinconado en un folleto, como tuvo que reconocer el propio Moisés Levenson. En esos momentos en que los partidos políticos intentan especular con la gran masa proscripta, en muchos documentos y discursos aparece el problema imperialista, pero se ve que es un lenguaje postizo para traer incautos. En la lucha por la liberación, parte entonces, la lucha de la liberación, para decirlo mejor, parte entonces de la determinación del enemigo real, el imperialismo, que actúa a través de la oligarquía nativa y de los engranajes políticos, económicos y culturales a su servicio. En primer plano aparecen, indisolublemente unidas, la cuestión nacional y la cuestión social. Una no puede resolverse sin la otra. Si tomamos como punto de partida que la liberación no se consigue derrotando al grupo gobernante, sino terminando con la dominación imperialista, y no otra puede ser la conclusión después de desarrollarse el temario del Congreso para la Liberación Nacional, se perfila con bastante nitidez el carácter de la lucha en que estamos empeñados. El gobierno, al proscribir la fuerza política mayoritaria, ha cerrado el camino para las soluciones electorales. El procedimiento desmiente en los hechos las declamaciones democráticas de la oligarquía gobernante, pero responde a la férrea lógica interna que preside sus acciones. El régimen establecido por la Constitución de 1853, dice Cook, constituye la aplicación local del sistema de instituciones del capitalismo, entonces en pleno ascenso. Se debilita al Estado con el argumento de garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, pero al mismo tiempo para excluirlo de toda intervención en el terreno de los hechos económicos, donde la burguesía ha reemplazado las formas feudales. Las multitudes populares no pueden ejercer los derechos que teóricamente les otorgan las constituciones, salvo en una sola dirección, la que favorece el control del Estado por parte de la clase pudiente. Cuando, como sucedió en Francia en 1848 y 1870, el pueblo reclama por el despojo, el propio Estado se encarga de reprimirlo inmisericordiamente. Este proceso, perfectamente estudiado desde muchos ángulos, adquiere características peculiares en América Latina. La República Argentina toma de la Constitución de Filadelfia, que fue una constitución estudiada y sancionada por ricos, todo el mecanismo que asegura la mínima participación popular en el manejo del Estado. Elección indirecta de presidente y senadores, frenos y controles, poder judicial, etc. Los comentaristas y redactores de la Constitución norteamericana fueron bien explícitos en el sentido de que ellos concebían la democracia como un gobierno de las élites. La oligarquía, consecuente con los puntos de vista que ha sostenido a través del grupo rivadaviano, trasplanta esos principios e instituciones. Continúa Cook diciendo, sí, como sucedió a veces, el sistema amenazaba dar resultados adversos a los previstos, entonces la clase dirigente hace trampas, veta candidatos, como sucedió después del año 30, o recurre al fraude electoral. A partir de 1955 impide que el partido peronista concurra al comicio. La primera línea de defensa de la casta dominante está ubicada en el sistema del 53, que otorga libertades políticas a cambio del respeto por la organización que permite el mantenimiento de las desigualdades sociales. Cuando esa línea es rebasada, está la segunda línea del fraude, cuya característica moderna consiste en la calificación a priorística de cuáles fuerzas son democráticas y cuáles no. Esto es, como he dicho, lógico. Una clase dominante no abandona sus ventajas ni siquiera por consecuencia con sus propios principios políticos. Es otro caso de idealismo burgués. Se defiende la libertad como idea platónica y desencarnada, pero en el terreno vulgar de la práctica
se desconoce la condición de libres a los que ponen en peligro a los privilegios. La oligarquía no solamente es dueña de las cosas, también es dueña de las palabras, dice Cook. Libertad, democracia, moral, figurarán cuantas veces sea necesario en un decreto que dé el zarpazo a las libertades civiles argentinas. La democracia y la libertad se defienden a partir del mundo de valores liberal burgués. Por lo tanto, concluye Cook, cualquier tentativa de sustituir la explotación económica por sistemas más justos de distribución de la renta nacional está al margen de la convivencia. El Estado debe ser indefenso frente a los poderes del dinero y despiadado en la represión de los rebeldes. Cerrando la ilustración musical de esta primera parte del programa, volvimos a escuchar a Roberto Grela allá en el bajo, tango de Agustín Magaldi, Pedro Noda, Ismael Aguilar y Jerónimo Martinelli Massa. Con esto nos vamos a ir a la tanda publicitaria, la tanda institucional de la radio, para regresar seguidamente con la segunda parte de Yo nací en este país. Ya regresamos. Y bien, queridos compañeros, aquí estamos nuevamente para encarar la última media hora de Yo nací en este país, correspondiente a este martes 2 de julio del 2024, dedicado a el trabajo, la lucha por la liberación nacional que expuso John William Cook en el Congreso de la Liberación Nacional realizado en la ciudad de Buenos Aires, allá por noviembre del 59. En los grandes países industriales, dice Cook, el régimen liberal funcionó sin mayores perturbaciones durante muchos años porque la prosperidad general, obtenida mediante el desarrollo de las fuerzas productivas y la expansión imperialista, permitió una mejora constante de los niveles de vida. Eso explica el carácter reformista de muchos partidos obreros en Europa, que se beneficiaban con parte de los ingresos provenientes de la depredación colonial. En los países coloniales, como la República Argentina, donde un alto porcentaje de lo producido nacionalmente se desvía hacia las capitales financieras, el régimen liberal solo sirve a la oligarquía, cuyo enriquecimiento es el resultado de su comunidad de intereses con el imperialismo, mientras el país y el pueblo se empobrecen. Ese orden de injusticia permanente impuesta a través del sistema es propiciado por una serie de estratos que lo defiende.
desde la prensa comercial, los grupos profesorales, los intelectuales y payos, la masonería, hasta los partidos políticos llamados tradicionales. Una parte de la pequeña burguesía siempre se alinea con la opresión, ya sea porque cree ejercer una parte del poder social, ya sea por influencia de la propaganda que masivamente se descarga sobre ella desde hace un siglo. Las clases dirigentes y parte de la pequeña burguesía del país colonial adoptan los esquemas mentales impuestos por el país dominante, y ello por varias razones. Porque sus intereses están vinculados a los del imperialismo, porque se consideran parte integrante del mundo cultural al que esas ideas responden, mundo del cual creen participar merced a su sedicente superioridad intelectual sobre el resto de la población, porque se encandilan con el relumbrón del pensamiento europeo o norteamericano, sin entrar a considerar que responden a contingencias que son en muchos aspectos antitéticas de los intereses nacionales. Los pares de la India, expresa Cook, intocables de última categoría, son los primeros en creer que una maldición los oprime y los hace inferiores al resto de los demás mortales. Por eso viven una existencia semibestial, aniquilada en ellos toda esperanza de mejoramiento. El mismo proceso intelectual se opera en un país colonial que acepta un sistema de castas económicas en las que le corresponde un peldaño inferior de la escala. Pero este caso es aún peor, porque el paria se resigna pasivamente a lo que cree una fatalidad ineludible, mientras que la mentalidad colonial no se limita a proclamar lo inevitable de su servidumbre. Declara, además, que es conveniente y que de ella provienen infinitas venturas. Las fuerzas que actualmente gobiernan, dice Cook, en referencia al gobierno que mostraba la República Argentina del 59, de Arturo Frondizi, como ya fuera citado, son liberales. No son, aunque traten de confundir los términos, democráticas. La oligarquía ya está en su segunda línea de defensa, pues debe defender al liberalismo a una costa de medidas antidemocráticas. No pueden coexistir pacíficamente un movimiento de liberación nacional y las instituciones liberales. Releo. No pueden coexistir pacíficamente un movimiento de liberación nacional y las instituciones liberales, que son una estructura jurídica que protege un sistema determinado de organización económica para beneficio del capitalismo extranjero y nativo. El liberalismo ha sido elevado a la categoría de verdad eterna por los poderes del privilegio, envolviéndolo en el incienso de la retórica idealista. Pero un sistema jurídico económico es simplemente una elección humana, convertida en situación. Es contingente y determinado histórica y geográficamente. Las soluciones al drama nacional exigen la caducidad de estas estructuras, lo que constituye una revolución. El liberalismo ha sido elevado a la categoría de verdad eternas, como ya lo dijimos. No somos fuerzas del desorden, continúa Cook, porque el orden que combatimos se identifica con intereses y privilegios, y el orden al que aspiramos no puede instaurarse dentro del régimen liberal por dos razones. Primero, porque el esquema liberal excluye la revolución, que es una modificación del status quo existente. Segundo, porque el régimen liberal es el instrumento de la opresión y el problema nacional implica la liquidación de la oligarquía como clase y la libertad frente al imperio.
Escuchamos a Roberto Grela interpretando Abuelita Dominga, tema de Héctor Blomberg y Enrique Maciel. Vaya pareja prolífica en temas dedicados a la Federación y a toda esa época del rosismo y ligada a la historia argentina. Un clásico de Héctor Blomberg y de Enrique Maciel. La oligarquía, apoyada por instituciones superadas por las circunstancias históricas, dice Cook, impone una tiranía que debe ser derribada justo o junto con todas sus estructuras. La lucha por la liberación es, por lo tanto, revolucionaria, así como nacional y social. Concretadas las características de la lucha y su profundidad como proceso de transformación, queda limitada también la extensión del agrupamiento de fuerzas que la llevarán a cabo. Si es una guerra contra el régimen, no podemos contar con los que combaten al gobierno dentro del régimen. Combatimos contra el sistema y no contra una de sus variantes. Los partidos políticos, por más violentamente opositores que se demuestren, integran la misma situación que denuncian, forman parte de ella. Son rebeldes tolerados, aunque ahora adopten el lenguaje de las fuerzas populares y quieran nutrirse de ellas. Con eso distraen hacia escaramuzas sin importancia las tropas que deben concentrarse para la batalla central. Los partidos no buscan la destrucción de las estructuras económico-sociales, sino que las defenderán contra el pueblo, como lo han hecho siempre. Si ahora se sienten repugnados por las proscripciones, hay que recordar que esa táctica se inició con la tiranía militar, a la cual prestaron su apoyo incondicional, reservando algunas críticas anodinas y para asuntos no fundamentales. Integraron la Junta Consultiva, dice Cook, ese mamarracho que los propios tiranuelos militares despreciaban y solo tenían en cuenta cuando se expedía como ellos querían, y allí intercambiaron sonrisas, salamerías y bromas de solterona con el vicepresidente de facto, esto es el almirante Rojas, por sobre el cadáver de los argentinos fusilados por defender sus convicciones. En el seno de ese organismo dieron una inicial lección de fervor democrático, expulsando a los primeros que se manifestaron en desacuerdo con el golpe de Palacio del 11 de noviembre. Esto es el golpe que derrocó a Leonardi para instituir en el poder a Pedro Eugenio Aramburu y al almirante Rojas. La entrega al imperialismo, continuó expresando Cook, no comenzó con Frondizi y Frigerio, sino con los militares setembrinos. Pero entonces los partidos nada dijeron. Ahora protestan contra el plan económico con sospechoso fervor de recién llegados al antiimperialismo y pretendiendo que el pueblo se olvide de que participaron en la revolución del año 30, que durante la década infame consintieron la entrega, culminando con la Unión Democrática Bradenista y, 10 años más tarde, con el festín de la revancha oligárquica. Esos partidos son amorfos, vacíos de contenido, lo cual no es una característica local sino fenómeno común en América Latina. Son el producto de 100 años de deformación colonial en cuya órbita giran dócilmente. El Partido Conservador, con su diversa nomenclatura, es tradicionalmente el representante directo del privilegio. Los conservadores son coherentes en el pensamiento y en la acción, actúan con total solidaridad de clase y aceptan con displicente cinismo cuanto convenga a sus intereses. La oligarquía conservadora del pasado tenía, dentro de su nefasta trayectoria, cierta grandeza y elegancia. La actual solo ha conservado la rapacidad. El prurito de un conservador es considerarse correligionario de Churchill, de Eden y de Macmillan, así como los socialistas se consideran correligionarios de Gaitskell y Bevan, de acuerdo con la modalidad extranjerizante de ver las cosas argentinas como reflejo del europeo. Eso lo convierte en un imitador simiesco, en un guarango, dice Cook. Del conservador británico es un sirviente fiel, hábil para el manejo de los intereses coloniales. El inglés permanece fiel al sistema de democracia parlamentaria que le aseguró durante 3 siglos el predominio económico del mundo. El argentino
después de copiar servilmente las instituciones anglosajonas, las desvirtuó sistemáticamente mediante el fraude, elevando el delito a la forma de acción política. Acabamos de escuchar un clásico de Ángel Villoldo, El Choclo, en la interpretación de la majestuosa guitarra de Roberto Guerela. Pero la oligarquía no actúa exclusivamente a través de los conservadores, dice Cook, sino que encuentra defensores, conscientes o inconscientes, en las demás agrupaciones políticas. Decir que el radicalismo es igual a los partidos conservadores sería incurrir en una simplificación demasiado grosera e ignorar maliciosamente el papel cumplido por la Unión Cívica Radical en la historia política del país. Pero, a esta altura del desarrollo nacional, hace mucho que ha dejado de ser una fuerza de progreso para convertirse en el pilar de la ideología liberal burguesa y en un engranaje del sistema opresor. Con esto no estoy calificando a cada radical, dice Cook, ni siquiera a cada dirigente. Pero la política es una ciencia objetiva y un arte objetivo, ya sea que cada uno de ellos crea o no que la nebulosa retórica radical tiene alguna relación con la solución de los problemas nacionales. Lo objetivo es que el Partido Radical viene luchando desde hace años contra los intereses populares. Tal vez en esa fuerza política, más que en las otras, el idealismo liberal haga prosélitos sinceros que actúan, en el mejor de los casos, como auxiliares de los verdugos. El Partido Socialista forma, continúa Cook, junto con los conservadores, la columna vertebral de la política colonialista. Cuando gravitaban en el movimiento obrero, lo encauzaron hacia la mansedumbre reformista, desviándolo de sus verdaderos objetivos como clase y enfrentándolo con las medidas que defendían la soberanía nacional. Ahora son los teóricos de los que el Barrio Norte entiende por progresismo. Por eso
el asfalto los vota sin temor a que comprometan el orden social. Antiguamente, muchos jóvenes de familias no proletarias se hacían anarquistas o socialistas para luego, con los años, evolucionar hacia los partidos conservadores. El Partido Socialista actual, dice Cook, les ahorra esa peregrinación. Los programas que cada partido enuncia son formulaciones que solamente tienen valor en la medida en que se traduzcan en el orden de los hechos políticos. Todos los partidos aparecen como objetivamente son cuando confluyen a la Unión Democrática. La Unión Democrática es algo más que un caso circunstancial de acción política promiscua. Es una posición ideológica proimperialista, pseudo-democrática, extranjerizante, que señala la uniformidad real de los partidos por encima de los rótulos y enunciados diferenciadores. Las palabras clave de la ideología liberal, libertad, democracia, etcétera, dice Cook, hacen de mágico conjuro cada vez que hay que convocar bajo banderas extranjeras. Entonces los conservadores marchan con los radicales, las izquierdas con las derechas, suprimidas automáticamente las barreras doctrinarias artificiales. Así, fueron belicistas de las dos guerras mundiales, anti-irigoyenistas en el 28 y en el 30, bradenistas en el 46, golpistas en el 55. Cuando en diciembre de 1956 centenares de hombres y mujeres esperaban en la cárcel un acto de justicia que los devolviese a sus hogares, uno de los máximos representantes del conservadorismo habló por radio para demostrar, mediante invocaciones patrióticas y citas del Evangelio, que no debía concederse amnistía. Un dirigente demócrata progresista afirmó que las cárceles del país no estaban pobladas por presos políticos, sino por delincuentes comunes. También sostuvo que el imperialismo no existía. Eso le valió la crítica de la juventud de su partido, la que a su vez fue llamada al orden por el Comité Central, que se solidarizó con el orador revanchista. Los socialistas, que todos sabemos que son mansos y maleables, se caracterizaron por el histerismo feminoide con que reclamaron más persecución. La tiranía setembrina, concluye Cook, pudo encarcelar, torturar, fusilar y robar sin que los partidos políticos protestasen. No fue simplemente por oportunismo y cobardía, sino porque forman parte de la unión sagrada oligárquico-imperialista contra el pueblo y la patria. Desde la Junta Consultiva, los últimos trastos de cambalache político jugaban a representar al pueblo y servían a la revolución de los ricos contra los pobres.
Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa que estamos transitando, le sigamos escuchando, obviamente, a Roberto Grela y su guitarra interpretando Gallo Ciego, un clásico, un hermoso tango de Agustín Bardi. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a encontrarnos, aire mediante, en otra nueva edición de Yo nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse para encarar la segunda parte de la lucha por la liberación nacional, citando el trabajo de John William Cook, que fue leído en el Congreso, como ya fuera expuesto, de la liberación nacional, realizado en Buenos Aires allá por septiembre de 1959, y que arroja luz sobre muchas cuestiones actuales. Patria o muerte venceremos, más que nunca es la consigna. Será hasta el próximo martes. Gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.